Hebreos, amén. De las cartas, está casi de las últimas cartas antes de Santiago. Y ahí en el libro de Hebreos, vamos a buscar el capítulo 10. Hebreos 10. Y vamos a leer del 23 al 25. Un fuerte amén si lo tiene ya. Gloria a Dios. Y ahí está la escritura también en la pantalla para que usted siga la lectura. Es Hebreos capítulo 10, versículos 23, 24 y 25. Y la palabra del Señor dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el versículo 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Dice el versículo 25 en su primera porción: no dejando de congregarnos. Y remata diciendo: como algunos tienen por costumbre. Ya con eso podría ser el llamado al altar en esta mañana, definitivamente. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, tu bendición, Señor, tu misericordia fiel. Te pedimos, Dios de gloria, por Elda Fabiola Sánchez, bendito Dios, que Elda Fabiola pueda ser salva y que haya sanidad en ti, Señor. Que usted, Señor, le guarde, le bendiga, le sustente, Señor. De igual manera por Ana María Torres, una mujer de 78 años, bendito Dios, que se encuentra en coma desde hace meses en Aguascalientes, bendito Señor. Por amor a tu nombre, bendito Dios, rogamos por Ana María Torres para que sea usted quitando ese dolor, esa aflicción en la familia, Padre Santo. Guárdales ahora, Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendíceles. En el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, por amor a tu nombre, Dios, porque usted ha sido fiel y poderoso, te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Este libro, hermano, lleva por título Hebreos, porque está dirigido al pueblo de Dios directamente. Como usted sabe, el Nuevo Testamento, después de los Evangelios y después del libro de los Hechos, vienen diferentes cartas. También se les conoce como epístolas. Una epístola es una carta, ¿verdad? Por eso cuando usted abre su Biblia puede ver que dice epístola a los romanos, epístola a los efesios, epístola, y en este caso es a los hebreos. La palabra epístola es carta, ¿verdad? Eso es una carta. Fue una carta que se escribió en su momento para diferentes comunidades, y unas fueron escritas, hermano, de manera general para alguna comunidad, por ejemplo, los romanos, los gálatas, los filipenses, los efesios. Algunas cartas fueron escritas de manera personal, como por ejemplo las cartas que se conocen ahí como Primera y Segunda de Pedro. Tenemos Primera, Segunda y Tercera de Juan. Tenemos también la carta de Santiago, la carta de Judas, ¿verdad? Judas no el que se ahorcó, hermano, el otro. Entonces, hermano, vemos que hay diferentes cartas que se escribieron en diferentes tiempos, en diferentes momentos, por diferentes personas, y algunas, hermano, a comunidades importantes. No que algunas no lo fueran, pero por ejemplo, hermano, una carta que siempre me ha llamado la atención es la carta a los romanos.
porque fue una carta que se escribió, hermano, a la comunidad o a la iglesia que se había establecido en Roma. Nada que ver con el católico, hermano, porque no, en aquel entonces no había catolicismo, era solamente cristianismo puro. ¿Está conmigo, hermano? Y fue escrita esa carta, hermano, para los cristianos que en aquel entonces estaban estableciendo en Roma. Y esa carta, hermano, tenía que ser una carta bien dirigida, bien elocuente, bien práctica, porque se estaba dirigiendo a gente muy sabia, muy conocedora. Ahora bien, hermano, también la carta a los hebreos toma un aspecto muy importante, hermano, porque los hebreos eran la gente, hermano, que conocía a Dios, que era el pueblo de Dios, que tenía el temor de Dios, que tenía todos los elementos para saber de Dios. Amén. Los hebreos, hermanos, se basaban en el Antiguo Testamento, se basaban en los 5 primeros libros de Moisés, conocidos como el Pentateuco, se basaban en los profetas, se basaban en los salmos, en los proverbios, hermano. Y todo esto, hermano, era lo que ellos estudiaban, conocían, sabían. Y era bien difícil, hermano, ganar a un hebreo para Cristo. ¿Sí me expliqué, hermano? Era difícil ganar un hebreo para Cristo, hermano, porque ellos estaban basándose en la ley. Y ellos conocían a Jehová, conocían, hermano, la ley, conocían, hermano, las profecías mesiánicas. Pero cuando vino Cristo, dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Está conmigo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Usted recuerde que el pueblo judío rechazó a Cristo Jesús como el Mesías. Y esto, hermano, hasta el día de hoy continúa y permanece. Todavía la comunidad judía ortodoxa, hermano, todavía muchos de ellos están esperando que llegue el Mesías. Todavía están en las profecías antiguas, hermano. Para muchos de ellos, hermano, todavía hay profecías que no se han cumplido, cuando para nosotros, hermanos, sabemos y reconocemos que desde hace casi 2000 años que ya se cumplieron, hermano. Amén. Desde hace 2000 años que ya ocurrieron, que ya sucedieron, hermano. Pero imagínate, yo creo que era difícil, hermano, ganar a un hebreo para Cristo por todo su conocimiento, por todo lo que sabían, por todo lo que tenían en su corazón. Pero, y esta palabra es importante en este momento, pero cuando un hebreo era ganado para Cristo, era un hombre y una mujer, hermano, que definitivamente iban a entregar su vida al Señor. Que iban a entender definitivamente, hermano, lo que el Señor Dios Todopoderoso había hecho, hermano, a través de la persona del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero el escritor de Hebreos, hermano, nunca se ha definido bien quién fue el que escribió esta carta. Algunos dicen que Pablo, hermano, pero por el estilo literario muchos todavía dudan de que sea él el escritor de Hebreos, y no le han puesto como a las otras cartas, genuinamente dicen, estas las escribió Pablo. Y el libro de Hebreos no se ha atinado todavía quién fue el escritor, hermano, pero lo que sí sabemos, hermano, quién eran sus receptores, a quién estaba dirigida esta carta. Al pueblo de Dios, hermano, a los hebreos. Ahora bien, esta carta, hermano, es un escrito que se caracteriza por contener muchas exhortaciones. A veces pensaríamos, hermano, que por ser dedicada a los hebreos tendría muchas, no sé, como felicitaciones, ¿verdad? O como muchos puntos de vista agradables, pero no. Usted lee la carta a los hebreos, hermano, y tiene muchas exhortaciones. ¿Qué es una exhortación? Llamadas de atención, hermano. La carta a los hebreos, hermano, tiene muchas llamadas de atención. Y cómo no, hermano, es lo más natural. Pues se trata del pueblo de Dios. ¿A quién se le puede exhortar más y mejor sino a los propios hijos, hermano? ¿Sí me explico? A veces, hermano, estamos con nuestros hijos y los regañamos, ¿verdad? Aún son chiquitos y les decimos, no dejes tu tiradero, ¿verdad? Si tenemos un niño invitado, a lo mejor, están jugando, ¿verdad?
diferente con un niño ajeno. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? A veces, ¿verdad? Hasta los hijos se quejan y dicen, ay, ¿por qué no le dices a él igual que yo? Porque tú eres el hijo, ¿verdad? Porque tú eres el hijo, porque tú eres la hija. Y a veces, hermano, cuando es alguien que no es el hijo, bueno, pues como que dices, pues quién sabe cómo lo educarán a él, ¿no? Quién sabe qué le corregirán o cómo lo tratarán. Y entonces, bueno, pues cuando tienes a alguien cuidando a tu cargo, pero que no es tu hijo, pues todavía tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Todavía le tolera ciertas cosas, ¿verdad? Tira la leche y no le dices nada. Tu hijo tira la leche y ya le está regañando. Y trae el trapo, y muévete, y límpiale bien, y que quede limpio, y fíjate bien. Digo yo, pues es hijo, ¿verdad? Es hijo, es hija, hay que llamarle la atención. Por eso, hermanos, que cuando usted lee el libro de los Hebreos va a encontrar, en lugar de felicitaciones y en lugar de palabras así como muy rebuscadas, hermano, va a encontrar varias llamadas de atención. Y sabes, este libro fue escrito entre el año 70 y 90 después de Cristo. Es decir, hermano, que la iglesia tendría ¿cuánto? Unos 50, unos 60 años de existir, hermano. Y cualquiera pensaría, pues son los inicios, son las bases, son los fundamentos de la iglesia. Debería de ser una iglesia que está animada, motivada, creciente, esforzándose, fluyendo. Pero al final de cuentas, hermano, encontramos muchos detalles interesantes, hermano. Los hermanos hebreos estaban en peligro. Los hermanos hebreos estaban en un riesgo. Los hermanos hebreos estaban pasando por una situación complicada, hermano. Aunque era el año 70 o 90 después de Cristo, todavía, hermano, ni pasaban 100 años, hermano, de la muerte y resurrección del Señor. Estaba fresco, hermano, el recuerdo. Haga de cuenta, hermano, estamos ahorita en el 2018, se están cumpliendo, si no me equivoco, 50 años de los eventos del 68. ¿Verdad que sí? De aquello de los estudiantes y cosas por el estilo, ahí en Tlatelolco. 50 años, hermano, ¿es mucho o poco? Depende, ¿verdad? Depende. Para los chavos dicen, ay, 50 años, Señor. Para nosotros decimos, ay, Señor, guárdanos, por favor. Pero 50 años es poco realmente, hermano, para toda una historia, hermano. Entonces, imagínate, hermano, 50 años, quizás habían pasado el mismo tiempo cuando esta carta se estaba escribiendo. Cuando ya los hebreos, hermano, estaban pasando por situaciones complicadas y difíciles. Estaban en una actitud que estaba comprometiendo y ponía en riesgo su propia salvación, hermano. Hay personitas, hermano, que luego piensan, hermano, que como ya son salvos, hagan lo que hagan, siempre van a ser salvos. Y a veces, hermano, piensa, pues si Dios es bueno, si no, ¿por qué me llamó? Y si ya me tiene aquí, ¿verdad? No, se puede poner en riesgo tu salvación, hermano. Recuerda que tenemos un Dios santo, que vive en santidad y que pide un pueblo santo. Amén. Acompáñenme a mí ahí mismo en Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2, y vamos a leer del 1 al 5. Para que veamos el tono en el cual el autor estaba hablándole a los hebreos. Hebreos 2, del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjate el tono. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
Y dice todavía el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Amén. Si te das cuenta el tono en el cual el autor del libro de los Hebreos está hablando, hermano, es un tono, hermano, de llamarnos la atención, de exhortarnos, de decirnos, hermano, que tenemos que cuidarnos. El hecho de que ya estamos aquí, hermano, no significa que ya estamos del otro lado. Ahora tenemos que estar en la batalla, tenemos que caminar con el Señor, tenemos que cargar la cruz, tenemos que esforzarnos, hermano. Son palabras que como cristianos siempre nos van a acompañar. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Son palabras, hermano, que del mismo Dios hacia Josué, hermano, no diciéndole, ay, ya la hiciste, yo te voy a introducir. No, le dijo, ahora esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué dice el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he peleado la batalla de la fe. Queridos hermanos, son cosas que tú y yo no podemos eludir, no podemos evitar. Ya estamos en Cristo, ya estamos en la iglesia, ya somos miembros de una congregación, ya somos parte, hermano, de una iglesia, hermano. Pero eso no nos lleva, hermano, a un cumplimiento total. Tenemos que pelear, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, hermano. Y por eso dice el autor de los Hebreos, le está llamando, mira, esta carta está escrita, hermano, a la iglesia establecida ahí en Jerusalén, la iglesia de los hebreos. ¿Sí me va siguiendo? Cuando dice hebreos, hermano, no está dirigido a todos los hebreos. Es como si alguien nos escribiera una carta a Alcance Victoria Mesa Centro. ¿Está conmigo? Esa carta no tendría nada que ver con los vecinos. ¿Me explico? No tendría nada que ver con la comunidad, con el municipio. Algunos la leerían y dicen, ¿y esto a mí qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Por eso esta carta, hermano, no está escrita para todos los hebreos. Está escrita para la iglesia establecida en Jerusalén, para la iglesia de los hebreos. Y le dice el autor a los hebreos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Puede ser, hermano, que alguien se deslice. La palabra deslizarse, hermano, es como resbalarse. Es algo que quizás nosotros conocemos un poquito más, hermano. Dice, por poco y me resbalo, dice por ahí también. Otro poco y me resbalo. Y es el tiempo, hermano, en que tú y yo tenemos que cuidarnos, porque muchos estamos expuestos a resbalarnos, hermano. El estar en Cristo, hermano, es una parte importante, hermano, de que nosotros tenemos que pelear, tenemos que luchar para no resbalarnos. Amén. Estamos en Cristo, hermanos. Y si estamos en Cristo, no tenemos que resbalarnos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mira, está diciendo que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, que todos aquellos que fueron desobedientes y rebeldes, no creas que se quedaron tan así. Dice, hubo justa retribución, hubo el pago para lo que hicieron. Y entonces pregunta el autor de los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros? Tú y yo que ahora conocemos de Cristo. Tú y yo que ya sabemos de Dios. Tú y yo que ya conocemos del Señor, hermano, ¿cómo escaparemos? No es el tiempo, hermano, de escaparnos. Si pueden guardar silencio, por favor. Por favor. ¿Cómo pues escaparemos de algo así, hermano? ¿Cómo podremos nosotros, hermano, escapar si ya tenemos nosotros el conocimiento de Dios? Y el conocimiento de Cristo y la salvación en Cristo. Los hermanos hebreos estaban comprometiendo su salvación.
Y eso, hermano, que aún el autor reconoce también, hermano, que era una comunidad, era una iglesia, era una congregación que había trabajado duro y que había trabajado mucho. Vamos a mirar Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, hermano, que el autor del libro de Hebreos reconoce que esta iglesia era una iglesia que había trabajado duro y que dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo. Amén. Y aún, hermano, les recuerda las luchas que han tenido que pasar. Ahí mismo en Hebreos 10:33. Dice Hebreos 10:33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, está reconociendo que han estado en luchas, que han estado en momentos, que han estado en tribulaciones, hermano. Pero qué importante, hermano, una de las exhortaciones más famosas. Porque si yo le pregunto ahorita, hermano, si usted recuerda alguna llamada de atención, hermano, del autor de Hebreos a los hebreos, hermano, que les hayan llamado la atención, una exhortación, hermano, famosa, tal vez, hermano, dijéramos, híjole, no conozco alguna, pero la más famosa que se conoce, hermano, fue con la que comenzamos en esta mañana, hermano. Esa es la exhortación más grande o más importante que podemos mirar. Dice el Señor en 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarnos. Esa es una exhortación que le está haciendo, una llamada de atención, un regaño, hermano. De alguna manera les está diciendo, no dejen de congregarse. A los hebreos, hermano. Y los hebreos eran un pueblo muy religioso, hermano. Eran un pueblo, hermano, que tenían una religión, hermano, que como religiosos, hermanos, sabían la importancia, hermano, de congregarse, de juntarse, de estar en el templo, hermano. Y ¿sabes qué? Se convierten a Cristo y algo sucede, hermano. Algo cambia. Empiezan a dejar de congregarse, hermano. Y todavía en su llamada de atención les dice, como algunos tienen por costumbre. Es una de las llamadas de atención más importantes que se encuentran en el libro de Hebreos, si no es que la más famosa. El autor del libro, hermano, hace énfasis en la importancia de asistir a las reuniones y compartir con la congregación. Hay gente, hermano, que de pronto dice, no necesito ir a una iglesia, yo puedo estudiar la Biblia en mi casa, yo puedo leer en casa, yo puedo tener el estudio en mi casa, yo no necesito de un pastor, yo no necesito, y tienen esas ideas porque dicen, el pastor me va a pedir dinero, el pastor me va a regañar, el pastor se va a creer que es el dueño de mi vida, el pastor no sé quién y así no necesito yo ni de un pastor, ni de un hermano, ni de una congregación, yo y Dios. Y la llamada de atención, hermano, que le está dando el pueblo al pueblo de los hebreos, no era cualquier pueblo. Dijéramos era un pueblo pagano, dijéramos era un pueblo mundano, no, eran los hebreos, los mismos hebreos, hermano, teniendo el temor de Dios, conociendo a Dios, ahora se encuentran, hermano, en una condición en su corazón
donde, ¿sabes qué? Empiezan a dejar de asistir al templo, empiezan a dejar de asistir a la iglesia, empiezan a dejar de asistir por cualquier cosa, hermano. Por cualquier cosa comenzaron a mirar esos detalles, hermano. Imagínate, hermano, año 70 o 90 después de Cristo. Estamos hablando prácticamente de 2000 años también atrás, hermano. Prácticamente, ¿está conmigo? 2000 años atrás ya había ese tipo de personas, hermano. Ya existían ese tipo de personas que dejaban de congregarse. ¿Sabes qué es lo más fuerte del asunto? Cuando dice, como algunos tienen como algunos tienen ¿sabes qué? Se hace una costumbre. Se hace una costumbre dejar de venir a la iglesia. Se acostumbra a la gente. ¿Qué es una costumbre? Un hábito. Algo que se te queda. Algo que si un día lo dejaste de hacer por cualquier situación y dijiste, no pasó nada. No tembló y me tragó la tierra, aleluya. No vino un rayo del cielo y me partió en dos. Al contrario, nos la pasamos bien a gusto. Estuvimos bien contentos. Gente, hermano, que por una vez que falte a la iglesia, es tan fácil acostumbrarse y decir, la siguiente semana tampoco puedo. Y la tercera, híjole, pues Dios conoce mi corazoncito, aleluya. La excusa de todo cristiano, la excusa de todo cristiano, la excusa de todo cristiano. Dios conoce mi corazón y sabe, Dios sabe que si quiero ir. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios sabe que tú quieres venir? Pero también Él sabe que no puedes venir. Eso es un pretexto. Eso es una excusa, hermano. Eso es algo, hermano, que se hace una costumbre en la vida de la persona. Que las personas, hermano, llega un momento dado, hermano, en que se acostumbran a eso. En que se les hace fácil faltar una vez. Y como no pasó nada, quizás, hermano, hasta ahora se hacen los sentidos y los ofendidos. Ni me extrañaron, ni me llamaron, ni me buscaron, ni un WhatsApp me mandaron. Y aparte de todo, hermano, aparte de que deja de congregarse y de venir a la iglesia, espera que toda la iglesia vaya, hermano, a su casa a decirle, hermanito del alma, hermanito del corazón, manito, manito, ¿por qué has faltado tanto a la iglesia? Te extrañamos un chorro. Nos haces un montón de falta. ¿Sabes qué, hermano? Aquí la exhortación no es para que la iglesia, hermano, extrañe a los que faltan. ¡Aleluya! Aquí la exhortación, hermano, es para el que se está acostumbrando a no venir a la iglesia. Aquí la exhortación y la llamada de atención es para aquel, hermano, que se le hace fácil, hermano, poner sus prioridades al revés, hermano, y decir, Dios sabe que tengo mis prioridades. Santo. Dios sabe que tengo que hacer mi vida. Dios sabe, y cuando tu vida está en riesgo, ¿a dónde corres? ¿A quién buscas? ¿A quién te encomiendas? ¿En quién confías? ¿Quién es el único que no te va a dejar abajo? Porque la palabra de Dios dice que aunque yo sea infiel, Él permanece siempre fiel. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Que aunque yo sea una persona infiel, hermano, con todas mis condiciones de vida, Dios está permaneciendo fiel siempre a nosotros, hermano. Pero el autor de los Hebreos, imagínate, ¿a quién se lo está diciendo? A los hijos, diga conmigo, a los hijos. No a los ajenos, no a los extraños, no a los entenados, no a los adoptados, perdóname. Se lo está diciendo a los hijos y dice, más que nada a ustedes los hebreos. Más
más que nada a ustedes. Pude habérselo dicho a los Gálatas, pude habérselo dicho a los romanos, pude habérselo dicho a quien sea. Hermano, yo no puedo llamarle la atención a los de Balbuena, yo no puedo llamarle la atención a los de Villa, yo tengo que llamarle la atención a los de Nesa Centro, hermano. Y yo tengo que decirle, no te acostumbres. O como viene una taquería, no te acostumbres. No te acostumbres a faltar al templo. No te acostumbres a faltar. Hermano, no se acostumbre porque es un riesgo. No cree, hermano, que porque ponga la prédica de YouTube es igual. No cree, hermano. Y hasta dice, y es más, es la de los generales, no es la de Pastor Luis Ernesto. Es la de Agui Barajas, es la de Pastor Saúl, es la de Pastor Sonis. No sé inglés, pero algo voy a agarrarle ahí. No, hermano. Es una llamada de atención a los hijos y le está diciendo, no te dejes de congregar. No te dejes de congregar, que no se te haga una costumbre, porque por eso hay gente que de pronto regresa después de 3 años, después de 5 años. Y ya diciendo, ay, ya cambiaron. Pues, ¿qué esperabas? ¿Que te dejáramos la telaraña de recuerdo? ¿Qué esperabas? ¿Que estuviera el mismo color que cuando te fuiste? ¿En tu honor? ¿A tu salud? ¿A tu nombre? Para que cuando llegue, ay, así la recordaba, gracias. No, hermano. No dejando de congregarse, es una llamada de atención a los hebreos, a los hijos. Es una llamada de atención diciéndole, imagínate al pueblo de los hebreos acostumbrándose a no ir a la iglesia. Se acostumbra a uno, hermano. Por eso dice desde el 23, mantengamos firme, sin fluctuar, es decir, sin doble ánimo, sin estar vacilando, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice en el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, hermano. ¿Para qué nos juntamos, hermano? Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo no sé, hermano, pero esta semana en especial Dios nos estuvo hablando, hermano, de una manera tremenda a juntarnos como iglesia. A estar en unidad, a estar en armonía. Aleluya. A estar buscando, hermano, el rostro de Dios en una manera especial, hermano. Ese énfasis que el autor del libro de Hebreos está haciendo, hermano, a no dejarse de congregar, hermano, a compartir con la gente, hermano, porque es aquí donde entendemos mejor el trato de Dios con su pueblo, hermano. Es aquí, hermano, con los hermanos que están, con los hermanos que vienen, hermano, con la situación, hermano, de todo lo que vivimos y hacemos, hermano. Aún, hermano, cuando tenemos un roce entre nosotros. ¿Sigue conmigo, hermano? Es lógico, hermano. Es lógico. ¿En qué comunidad no hay problemas? ¿En qué comunidad no hay diferencias? Si aún hasta se dice que en las mejores familias pasa. Llega a haber, hermano, diferencias, llega a haber problemas, llega a haber conflictos, hermano. Pero eso no quita que deje de ser tu hermano. Eso no quita, hermano, que dejemos de ser el mismo pueblo, hermano, santificado por Dios. Por eso en esta mañana, querido hermano, Dios nos está motivando una vez más. Es algo, hermano, que no debes de olvidar. Nunca te acostumbres, hermano. Siempre lo digo de esta manera. Sabemos lo que es una emergencia. Sabemos lo que es una urgencia. Sabemos y entendemos, hermano, cuando es una urgencia, hermano. Pero de una urgencia, hermano, ya después comienzan otro tipo de cosas, hermano. Otro tipo de circunstancias y de situaciones, hermano.
Una vez dijo el pastor Chavarín, usted no puede faltar solamente que esté muerto. Así dijo, solamente que estés muerto, no puedes faltar. De otra manera, tienes que venir. Y dirá alguien, ¿y si me estoy muriendo? Bueno, pues todavía no te mueres, todavía hay esperanza. No, hermano, entendemos lo que es una emergencia, pero ¿sabe qué? Gente ha venido enferma a la iglesia. Así han venido, hermano, enfermos. Y aún estando enfermos, hermano, han hallado sanidad en el Señor. Han encontrado sanidad a los pies del Señor. La palabra que necesitaban fue el alimento, fue el nutriente, fue el medicamento, fue la dosis que necesitaban, hermano, para restaurarse en ese momento. Gente ha venido con problemas, hermano, con situaciones graves, en momentos de conflicto. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas, Jehová te oiga en el día de conflicto. Y eso es, hermano, ¿cómo esperamos que el Señor nos escuche en el día de conflicto? Si, como le dije en aquella ocasión, cuando Él te busca no estás. Cuando tú le dices, soy tu hijo, y el Señor dice, a mis hijos los conozco, mas tú no sé quién eres. ¿Están aquí, hermano? Porque el Señor conoce a sus hijos, dice, hablas como uno de ellos, te vistes como uno de ellos, caminas como uno de ellos, pero no te conozco. No dejando de congregarse, dejar de asistir se vuelve una costumbre, hermano. Se vuelve un hábito, se vuelve una manera de pensar. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué puede pasar? Nada está ocurriendo. Miran y nos extrañan, miran y nos buscan, miran y nos hablan, miran y les importamos, mira, no somos importantes para ellos. ¿Por qué es necesario congregarse, hermano? Mira, ¿se acuerda usted de Tomás, el incrédulo? Tomás el incrédulo en los evangelios era uno de los discípulos del Señor. Y él, incrédulo, ¿qué es incrédulo? Que no cree, que perdió la fe. ¿Y sabe por qué no creyó? Porque el primer día que se apareció Jesús a sus discípulos, dice que estaban todos juntos en la casa, reunidos, orando, hermano. ¿Y sabes quién no estaba? Tomás. Tomás no estaba. Y aunque fueron y le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor, ¿qué dijo él? Ni han visto nada. Así hay gente en la iglesia, hermano. Oh, el Señor se movió. Ni se movió. Hubieras visto en la palabra. Ya me la sé. Sentí que el Señor eso dice. Pero es eso, hermano, que dejas de congregarte, pierdes tu fe, dejas de creer, te empiezas a enfriar, empiezas a cauterizar tu corazón, empiezas a sentir que no es lo tuyo. Es más, empiezas a dudar, empiezas a pensar si realmente estás en lo correcto. ¿No será mejor ir a hacer yoga los domingos? Aleluya. ¿No será mejor ir a hacer yoga? El mosquito trompetero. ¿Por qué? Porque te lo recomendó tu prima, porque te lo recomendó tu tío, porque alguien que está estudiando te dijo, vea estas terapias, o vea esto, vea lo otro, vea aquello, hermano. Y dejamos de creer, dejamos de confiar, dejamos de depender. Dejamos nuestra fe a un lado, hermano, enfriamos nuestro corazón. Sentimos, hermano, que tiene más valor otras cosas, hermano. Y entonces, hermano, te empiezas a acostumbrar, se te empieza a hacer fácil. Y de pronto, hermano, Dios está en tu boca como en la boca de Paulina Rubio. Nada más para despedir. Dios les bendiga. Entonces, ay, es cristiana. No, ¿cuál cristiana? Se te hace una expresión nada más. ¿Me explico? Es Dios le bendiga ya nada más como una expresión. Comienzas a dejar de orar por los alimentos. Comienzas a dejar de orar por tus hijos antes de que se duerman. Comienzas a dejar de lado la lectura, el estudio de la palabra.
Comenzamos a darle prioridad a otras cosas. Comenzamos a creer, hermano, que otras cosas pueden satisfacernos. Las cosas materiales. Comenzamos a imaginar, hermano, que entre más cosas supla en mi casa me voy a sentir más pleno, más contento. Pero cuando necesitas un abrazo, la pantalla no te va a abrazar. Aleluya, Rey. Cuando necesites un beso, el PlayStation no te va a besar. Dios. Cuando necesites una palabra de ánimo, por muchos WhatsApps que te manden y cadenitas y todo eso, hermano, tu celular no lo va a hacer. Necesitas congregarte. Amén. Mira, diría alguien, al menos para pelear con alguien. Aleluya. Las que se rieron ya se pelearon con alguien. Digo, al menos para pelear con alguien. ¿No? Aleluya. Tomás, hermano, Tomás el incrédulo, dejó de creer porque no estuvo el día que Jesús se presentó ante sus discípulos. Sí, amén. Y te pueden decir, hermano, como ahorita escuché, ¿qué le pueden decir de Guadalajara, hermano? Lo más seguro es que el próximo domingo le digan de lo que te perdiste. Y gente dice, yo no me perdí de nada. No me perdí mi telenovela. No me perdí mis capítulos. No me perdí de ver a mi novio. Mi novio secreto. No me perdí de esto, no me perdí de lo... ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? En 5 años te lo voy a decir. Oh, Rey. Y en 5 años tú vas a venir a preguntarme, pastor, ¿de qué me perdí? Ahí es donde usted va a meditar y va a decir, ¿de qué me perdí? ¿Por qué no entendí? ¿Por qué no aprendí a tiempo? ¿Por qué no me esforcé? ¿Por qué creí que podía ser a mi manera? ¿Por qué siempre imaginé? Tú piensas que eres más inteligente que Dios. En el año 70 o 90 antes de Cristo ya existía gente como tú y como yo, hermano, Aleluya. que pensaban igual y no tenían Facebook y no tenían Wi-Fi y aún así dejaban de asistir a la iglesia. Ahora sí que excusas, hermano, nosotros tenemos muchos, hermano. Tomás perdió por lo menos 5 cosas importantes por no asistir a la reunión de aquel primer día de la semana. Se perdió la oportunidad de ver a Jesús por primera vez después que resucitó. Se la perdió, hermano. Y aunque los otros le dijeron, lo vimos, él decía, no vieron nada. Se perdió la paz que Jesús transmitió al resto de sus discípulos. Mira, el Señor les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz, hermano, ahora ellos la recibieron, se quedaron en paz. Y Tomás, hermano, seguía ya atribulado, aleluya. No recibió la paz del Señor porque él seguía con sus problemas, con sus broncas. Hermano, ¿por qué no vienes? Es que tengo muchos problemas. ¿Cómo quieren que vaya todavía a la iglesia? Santo. Se perdió de las señales de su sacrificio. Se perdió la oportunidad de participar de la conmemoración de la muerte de Jesús simbolizada en la Santa Cena, hermano. La primera vez que Jesús apareció resucitado con sus discípulos, volvió a cenar con ellos, hermano. Y Tomás, en el Oxo, aleluya. Oxo, ¿cómo se diga? Pero ahí estaba, hermano. Se perdió la oportunidad, hermano, y se privó de recibir el Espíritu Santo como lo recibieron los otros discípulos. ¿Qué pasa cuando nos congregamos? Recibimos y damos ánimo a los demás. Nos animamos mutuamente, nos motivamos mutuamente, hermano. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Cuál es el motivo principal por el cual tú y yo tenemos que venir a la iglesia? Por la palabra de Dios, hermano. No hay otra manera, no hay otra forma. En los servicios, hermano,
En los servicios, en los tiempos de Dios, hermano, de pronto que le ponemos un testimonio, que le ponemos un saludo, que le ponemos un canto especial, que le ponemos un sketch, hermano. Pero si quitáramos todo eso, hermano, la iglesia tendría que seguir abierta, porque eso es nada comparado con la palabra que Dios tiene para su vida. Qué bendición cuando hay un canto, qué bendición cuando hay un sketch, qué bendición cuando hay un testimonio, pero lo más importante, hermano, es que nunca falte la palabra de Dios. Podrá faltar todo menos la palabra, hermano. Tenemos, hermano, que entender el valor de congregarnos. Si dejas de congregarte, abres puertas. Y si vienes a la iglesia, también abres puertas para las bendiciones. Amén. ¿Sabes qué es lo que esperamos, hermano, en este tiempo? Que Dios sea nuestra prioridad. Diga conmigo, prioridad. Diga fuertemente, prioridad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nuestras prioridades, hermano, es cuando pones en orden qué es más importante para ti. Si es más importante tu novio, pobrecita de ti. No me quiero ni imaginar todo lo que vas a sufrir, lo que vas a ir. Si es más importante tus hijos, con todo respeto a las mamitas que nos acompañan, porque las mamitas tienden mucho a poner en primer lugar a los peques. Y los peques los van a hacer sufrir. Les van a hacer pasar cambios, pero si pones en primer lugar a Dios, la cadena de bendición está bien amenazada. Después de Dios, pon a quien quieras. Pero antes de Dios no puedes poner a nadie, porque todo viene de sus manos. Y todo dice, porque de Él, por Él y para Él han sido hechas todas las cosas. No deje de congregarse, ni se le haga una costumbre. Necesitamos pelear y buscar el rostro del Señor. Dice que Tomás tuvo una actitud negligente que lo llevó a perder la bendición de ver a Jesús por primera vez después de que el Salvador resucitara. Cuando dejamos de congregarnos por alguna razón, convertimos eso en una prioridad que está por encima de Dios. Sin embargo, termino con esto, no hay nada más importante que Dios. Amén. Incline su rostro por un instante.